Bienvenido a una columna más de Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Así es que es un placer compartir con ustedes esta programación. ¿Y mi compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, para hoy hemos traído para ustedes la historiografía de la educación cooperativa escolar en Formosa. Esto es un aporte que hicieron el licenciado José Llor y la contadora Ana María Ramírez Zarza. Son primeras aproximaciones que se hizo este trabajo a través de documentos oficiales que queremos compartir con ustedes, amables televidentes. Por supuesto, siguiendo con el trabajo ahí, vemos que este fue presentado en un encuentro de geohistoria regional en la provincia de Entre Ríos. Estas primeras aproximaciones son las primeras páginas, señor director. En este encuentro de geografía regional, en la ponencia, primeras aproximaciones a la historiografía de la educación cooperativa escolar en ámbitos, a través de instrumentos oficiales, en Uruguay, allá por el mes de octubre del 2010. En ese encuentro, bien, ahí está la placa. En ese encuentro participaron los docentes cooperativistas, el licenciado José Llor y la contadora Ana María Ramírez Zarza, que también fue declarado de interés cultural, que es la siguiente, que fue declarado de interés cultural por el Archivo Histórico Provincial a través de su directora, la licenciada Karina Jiménez. Ahí tenemos. Y por supuesto, esto es lo que traemos para ustedes en este caso. Siguiendo con el material, tenemos la introducción. La educación e investigación. Así es. Sí. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta indagación? El propósito esencial de esta indagación es reconstruir la acción pedagógica que se produjeron al amparo de normativas que promovieron la educación cooperativa en las escuelas formoseñas y por tanto orientada a que estén disponibles públicamente los significantes frutos de esa acción pedagógica. Devinieron en sus distintas épocas y etapas. Sí. Ahí también la plaquita siguiente tenemos la introducción. Bueno, ¿en qué consta este trabajo? El trabajo en su estructura principal se deviene de la siguiente manera. La primera parte de este trabajo se ocupa, trabajo de investigación siempre, ¿no? Investigación científica. La primera parte se ocupa de la acción educativa cooperativa escolar en base al decreto número 391/71 que instituye la Comisión Permanente de Cooperativismo Escolar. La segunda parte se ocupa de la acción educativa cooperativa escolar en base a la resolución número 405/85, 009/86, 010/86, que crearon el Gabinete del Cooperativismo Escolar y el abordaje que se le ha dado. Y la tercera parte, la tercera y última parte, se ocupa de la acción educativa cooperativa escolar en base a la resolución número 1892/01, 1748/02 y que crearon el PRODECOP escolar. Con respecto a esto, acá el contador les va a ampliar un poco más con respecto a lo que es todo lo que es el PRODECOP escolar. Sí, esto obviamente que a medida que vamos viendo lo vamos a ir desarrollando esto, pero lo que queremos dejar en claro a través de esta investigación son las distintas etapas que se fueron dando a través de estos estudios y a través de instrumentos oficiales, partiendo, decíamos, desde la década del 70,
después de la década del 80 y por supuesto ya en esta última etapa del Prodecope escolar, donde se demuestra categóricamente que la educación cooperativa en Formosa estuvo vigente. Estuvo vigente siempre estuvo vigente. En todo momento. En todo momento. Sí. Y esto es un aporte que hace el licenciado José Llor, obviamente a través de una investigación, que fuimos presentando este trabajo investigativo ante las autoridades educativas para que declare, por un lado, de interés educativo al Ministerio de Educación y de interés pedagógico en el Instituto Pedagógico Provincial. Por lo tanto, esta es la importancia que radica estos trabajos que vamos a ir, por supuesto, compartiendo con ustedes, desentrañando un poco, pero que estamos tratando de que se impriman estos materiales para que los docentes formoseños puedan contar con estos instrumentos oficiales. Los docentes formoseños y los educando también, por supuesto, para que puedan tener libre acceso a todo lo que es este noble sistema educativo, ¿no? La nobleza que brinda la educación cooperativa escolar. Y por supuesto, siguiendo con nuestro desarrollo, tenemos la educación cooperativa escolar, la conceptualización general y su importancia como tema de investigación. Y acá vemos que la relevancia que alcanza la modalidad educativa de la cooperación escolar como tema de investigación para la historia deviene de la importancia que le ha adjudicado el propio estamento oficial. En este caso, a través del Congreso Nacional emitiendo las leyes que la sustentan. Por otro lado, el cooperativismo escolar ha tenido un largo historial. Sintéticamente, solo diremos que en 1919 nace en Francia y en 1921 ya teníamos la primera cooperativa escolar argentina funcionando en Pigüé. Por otro lado, la Ley de Educación Común 1420 del año 1884 le dio a la República Argentina la importancia de ser el primer país que vincula legalmente el cooperativismo a la educación a través de la promoción de sociedades. Estos trabajos investigativos que venimos viendo, se nota, es decir, a partir de la ley de educación a nivel nacional ya se fueron implementando la educación cooperativa y que nosotros, a través del licenciado José Llor, hemos recogido estos instrumentos oficiales que sustentan también que en Formosa esta educación cooperativa también se implementó en distintas etapas, que es lo que nosotros venimos abordando, por así decirlo de alguna manera. Sí, que es lo que es lo que demuestra acá en el trabajo, sí, que está plasmado a través de la historia en cada época, sí, en distintas épocas, sí, nada más que es como que no se le dio suficiente repercusión como para que todos sepamos que estuvo, que en determinado tiempo, en determinado momento, esto sucedió acá en Formosa. Entonces, justamente por eso es este trabajo investigativo. A continuación, tenemos la primera etapa. Tenemos la primera etapa a desarrollar. Sí, es la primera etapa, donde se da a través de relatos del profesor Francisco Ramón Jiménez. Así es. Tenemos el boletín aquí, tenemos el boletín oficial, ¿sí? En el cual podemos ver después en la placa siguiente, que es donde está el decreto 391/71, que nos habla de la Comisión Permanente del Cooperativismo Escolar. ¿Sí? Entonces, y nos narra, luego nos narra el profesor Ramón Jiménez, que la experiencia educativa en las escuelas la iniciaron en principio sin preocuparse demasiado por contar con instrumentos legales que avalaren esa actividad. En los años 70, como le venía diciendo el contador, en ese entonces recorría mucho el interior, hablaba con los docentes y dice él, me di cuenta que estaba faltando algo, dice, algo que los aglutine en intereses comunes. Tenían necesidades comunes, con objetivos también comunes. O sea, habían intereses y objetivos comunes, pero no había nada que
agrupara, que los juntara. Sí, sí, así es. Entonces, él decía, explayándose, y sigue con la narración. Sí. Su gestión docente y como secretario general del gremio docente que ejerció 7 años, nos cuenta él. Sí. Entonces tiene suficiente experiencia como para hablarnos ya del tema. Las escuelas tienen, continúa explayándose, las escuelas tienen un cooperativismo de raíz, que son las cooperadoras escolares, las tan famosas cooperadoras, ¿no? Y en las cooperadoras escolares tienen ese condimento necesario, porque si hay que reparar la escuela, si hay que reparar un techo, los baños, los bancos, y todos participan de esa necesidad. Los padres, los niños, o sea, toda la comunidad educativa. Y había entonces que responder con una solución, nos dice, con un mecanismo de soluciones y respuestas, la educación cooperativa escolar. Así es, y esto se da en un reportaje que le hiciera a un miembro de Tecnicop, el profesor Francisco Ramón Jiménez, a través de una charla amena que venía explayándose en su casa, y explicaba esto que era de la educación cooperativa escolar fundamentalmente, y cómo él lo fue desarrollando a través de las aulas y a través de la educación. Y también hablaba de los instrumentos oficiales, que es el decreto 391, sí, barra 71, que también ahí tenemos, sí, que lo tuvimos en placa, sí, que hablaba acerca del cooperativismo escolar. Sí, señor. De la comisión, sí, de la comisión del cooperativismo escolar. Así es. Eso decía la resolución concretamente. Ahí lo volvemos a ver. Ahí estamos viendo, estamos compartiendo con ustedes. Entonces, esta experiencia devenida en un relato que hiciera el profesor Ramón Francisco Jiménez, también forma una parte del acervo cultural de la educación cooperativa. Y, por supuesto, que recogiendo esos instrumentos oficiales se va desarrollando lo que es la historiografía de la educación cooperativa escolar en Formosa. En una segunda etapa tenemos ya otro relato del profesor Santiago Calafatich, digamos un conocido profesor universitario, donde habla, ahí tenemos la resolución 405 y la resolución 09 del Ministerio de Cultura y Educación. Esto nos habla de la creación del gabinete del cooperativismo escolar. Así es que esa etapa tenemos donde el profesor habla, Santiago Calafatich, que me entusiasmé, decía él, con la idea del cooperativismo a partir de las conversaciones con amigos que tenían una preparación académica de lectura y experiencia como licenciado Nereo Romero, el señor Amarilla y el licenciado Velasco, y de tal suerte comprendí los beneficios de tan noble sistema solidario e inmediatamente me aboqué a hablarles a los docentes bajo mi dirección, preparando así el ambiente para el abordaje de charlas que viabilizaran experiencia en la escuela. Tenemos que decirle, amables televidentes, también que en esa época el señor Amarilla, Chacho Amarilla, que gentilmente nos da este espacio, compartían esta temática también con junto al licenciado Nereo Romero, el profesor Santiago Calafatich, que el profesor Santiago Calafatich hace mención a esa experiencia, esa rica experiencia que les daba lo que era la educación cooperativa escolar en ese entonces. Así es que, dicho esto, vamos a una primera pausa y volvemos para el segundo módulo. Suscríbete gratis, sin pagar la primer cuota. Todos los modelos Ford te están esperando. Comunicate ya, enviando un SMS con la palabra SUPER al 1919. 10 contratos bonificados te están esperando. Sebastiani Automotores, Sociedad Anónima, concesionario Ford, Avenida 25 de Mayo 1131.
En Casa Lido sabemos que te gustaría que tu casa se vea así. Así. O así. Es por eso que en Casa Lido te acercamos la línea más completa de electrodomésticos. Muebles con la más fina terminación. Motocicletas con ISA. Bicicletas y placeras. Herramientas eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y créditos personales. Casa Lido. Su casa amiga. Avenida Gundniski 2388. Señor empresario, vender más es igual a más clientes contentos. Para eso, debemos ser inteligentes. Nuestra publicidad debe ser inteligente. Mix, productora creativa, productos publicitarios. Reconozca a su cliente ideal. Direccione su mensaje. Diferencie su empresa de otras. Su producto o servicio. Mix, productora creativa. Productos publicitarios. Bien, volvemos a este último módulo de Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Por supuesto, el placer de que ustedes a través de la pantalla puedan compartir con nosotros esta experiencia, esta rica experiencia en la educación cooperativa. Y tenemos ya la tercera etapa, como nosotros veníamos viendo, la tercera etapa de la historiografía de la educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa a través de instrumentos oficiales. Y acá ya vemos que reza ya el artículo, nace una epopeya educativa, el programa de educación y desarrollo cooperativo escolar, el PRODECOP escolar. Así que ahí estamos viendo las resoluciones que obviamente el instrumento legal que avala la 511/96 y la 1892, donde convocan a los profesionales cooperativistas, en este caso al profesor licenciado José Llor, a la contadora Ramírez Zarza y el entonces profesor Juan Velázquez, para que trabajen acerca de un proyecto de la educación cooperativa escolar en el ámbito oficial. Esto reza el artículo, la resolución 511. Resolución 511, sí. Sí. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, esta tercera etapa se caracterizó por la inestabilidad de la ejecución de las prácticas educativas, toda vez que desde la emisión de la resolución número 511/96, que era la que vos nos estabas comentando hoy, ¿sí? De convocatoria a redactar el programa educativo cooperativo hasta la emisión de la resolución número 1892/01, transcurrieron 5 años, con una interrupción de la misma, ya que se dejó sin efecto los alcances de la resolución número 511/96 por medio... Recordemos que la 511 era del gabinete, hablaba del gabinete del cooperativo escolar, o sea que en ese caso eso deja sin efecto para que se trabaje. Para que se llegue, ¿sí? Para que se llegue a concluir el trabajo que se había presentado en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, entonces... decíamos que aparece otra vez la resolución 511/96 por medio de la resolución número 009/99, ¿sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Con el cambio de ministro de Educación sería también un cambio en la marcha del PRODECOP escolar, ¿sí? Puesto que el profesor Pedro Morales restituyó a los docentes responsables del programa mediante otra resolución, la 903, ¿sí? En el mes de mayo del año 2000. Con respecto a esto, ¿qué tenemos, contador, para ampliar? Estamos viendo cómo se va dando la historia dentro de la educación cooperativa. Es decir, desde la década del 70 estábamos diciendo, porque con la rica experiencia del profesor Francisco Ramón Jiménez, la década del 80 o fines de los 70, comienzo de los 80, con la experiencia del profesor Santiago Calafatich, y en esta tercera etapa, es decir, cómo se fueron dando ese empuje de los profesores José Llor, Ana María Ramírez Zarza y Juan Velázquez, quienes
a través de la presentación de un proyecto de la educación cooperativa, y que también nosotros en programas anteriores hablábamos de la experiencia en la Escuela Sagrada Corazón de Familia, allá en la Escuela Maestro Rural, esta experiencia fueron acumulándose, es decir, con la 511 del año 96 le designan a estos docentes para que se encarguen de ese trabajo investigativo, trabajo de campo, un trabajo piloto, y con la resolución 1892, ahí recién se crea el PRODECOP escolar, con su coordinador, el profesor licenciado José Llor, en la área pedagógica, la contadora Ramírez Zarza, y en la área administrativa, Juan Velázquez, que eran los que estaba conformado y los que se dedicaban a trabajar en el ámbito de la educación formal, en este caso, con experiencias y obviamente trabajos investigativos que se venía haciendo en las distintas escuelas al cual ellos asistían. Sí. Entonces, o sea que, interrumpo un segundito, o sea que en esta tercera etapa corresponde exclusivamente ya a Tecnicop. Así es, ¿no? Sí, correcto. Porque todos los proyectos educativos que se presentan ya en esta tercera etapa ya provienen de la oficina, ¿no? De la oficina de la cooperación. De la oficina, a través de la oficina de la cooperación y a través de Tecnicop, sabiendo que Tecnicop es una cooperativa que tiene fundamentalmente su eje en el aspecto educativo, en el aspecto gremial y en el aspecto político, pero político de cooperativas. Entonces, implementar esa política en los tres ámbitos, que por supuesto en este caso se abocaban de lleno a la educación cooperativa, porque entendemos que es una falencia, si se quiere, en este caso, de la educación cooperativa, toda vez que no existían en la provincia de Formosa o quedó sin efecto estos distintos trabajos investigativos que se vino desarrollando a lo largo de los años anteriores, con la experiencia de los docentes que habíamos nombrado. Entonces, los docentes cooperativistas habían logrado un resultado de magnitud inusitada y que tuvo su principal sustento en la práctica estricta de los valores y principios de la cooperación. Y en ello radicó el secreto de la victoria, seguir insistiendo. Se inicia una etapa de consolidación institucional del PRODECOP escolar que alcanza su epicentro en la resolución 1892, que aprueba el funcionamiento y desarrollo del PRODECOP escolar y su órgano de ejecución para llevar adelante la aplicación de la pedagogía y didáctica cooperativa en los niveles EGB y media polimodal en todo el territorio provincial. Hablemos de que EGB era en el viejo sistema educativo. En este momento otra vez volvió con la nueva ley de educación, la 26.206, vuelve a, por si se quiere decir, a un estado anterior al de la EGB y polimodal. Por lo tanto, como vemos, la educación a través de distintas leyes se van tratando de ajustar a las realidades. Sí, o sea, a las necesidades que se presentan en este momento. Sí. Entonces es aquí donde viene la educación cooperativa con todo su bagaje, a través de la experiencia, de todas las investigaciones que viene realizando, y trae propuestas nuevas, propuestas concretas, partiendo de una realidad concreta, del provinciano, ¿no? De acá de nosotros, algo que sale de nosotros, nace de nosotros. Entonces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que la educación que se presenta, este modelo nuevo que presenta la educación cooperativa. Que justamente decíamos que está inserto en su artículo 90, de la ley de educación cooperativa. Avalado por ley. Sí, la ley 26.206. Y como haciendo referencia un poco también a la ley, esta ley de educación se fueron modificando a lo largo de la historia de nuestra historia como Argentina, es decir, más o menos hay 4 modificaciones de leyes, si mal no tengo conocimiento, son 4 modificaciones que se dieron, es decir, siempre fueron tratándose de ir ajustándose, si se quiere, el tema de la educación, sabiendo de que la educación es un tema muy espinoso para todas las políticas públicas en este caso, que indudablemente al ser modificado todavía no se están pudiendo implementar de manera eficiente a la educación cooperativa. Siempre tiene sus falencias, de hecho que por eso se van modificando, y el aporte que hace la educación cooperativa, nosotros somos optimistas de que en algún momento
esa educación cooperativa pueda ser inserta en el ámbito formal de la educación. Así es lo que todos estamos esperando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además la experiencia así lo dice, porque los resultados fueron muy buenos en su momento. En todos los momentos en que se presentaron, se vieron los resultados y fueron realmente positivos. Sí. Bueno, entonces tenemos para el cierre, la conclusión. Sí. ¿Sí? El presente trabajo investigativo realizado a través de su metodología de estudio y sustentado en documentaciones oficiales y los testimonios. Acá está otra vez la diferencia total a lo que hace la educación cooperativa, ¿sí? En base a los testimonios, siempre está el ser humano de por medio, ¿sí? Las necesidades. Bueno, entonces los testimonios recogidos arrojó como producto huellas inequívocas de las trascendentales acciones educativas cooperativas en la provincia de Formosa, acogidas en el seno de su sistema oficial educativo. Dejan así a la luz del momento actual su carácter histórico, poniendo además de manifiesto la importancia que reviste el fenómeno educativo cooperativo en el seno de las escuelas y las sociedades, en razón fundamental de la puja y dinámica que éstas imprimen en esos ámbitos. Así es, y bueno, esto es lo que como conclusión trae este trabajo investigativo del profesor licenciado José Llor y la contadora Ana Ramírez Zarza, la historiografía de la educación cooperativa en ámbitos, con documentaciones de ámbitos formales. Y por supuesto que, como habíamos dicho anteriormente al inicio y lo volvemos a reiterar, fueron presentados sendas notas para que sean declarados de interés educativo y de interés pedagógicos en los respectivos ámbitos que corresponden. Por supuesto que esperamos que las autoridades educativas tengan, no sé si la bondad, pero tengan por lo menos una predisposición para ser escuchados y analicen esta propuesta concreta que venimos realizando a través de los aportes investigativos y que formen parte de la educación formoseña, el acervo cultural. Se habla mucho del acervo de la cultura formoseña, pues la educación cooperativa también está hecho por formoseños, como lo son el profesor licenciado José Llor y la contadora Ana María Ramírez Zarza. Y esto en realidad enaltece y realza a la educación formoseña. Y lo que se pretende también es que estos documentos se impriman y lleguen a todos los docentes y también a los educandos. O sea, eso para que realmente tengan acceso y puedan contar como una herramienta más de trabajo. Y la verdad que no sería una herramienta más, sino que una verdadera herramienta de trabajo, porque es algo realmente útil, que se ha comprobado que es de utilidad para todos nosotros. Bueno, con esta pequeña reseña del trabajo investigativo hecho por los profesores licenciados José Llor y la contadora Ramírez Zarza, nos despedimos de ustedes hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.